Porque ese día de la audiencia usted hizo una pregunta muy pertinente: ¿de qué fecha son los audios? Y la verdad es que no lo podemos saber, ni lo vamos a poder saber nunca. ¿Por qué? Mire, su señoría, hay una tesis que habla acerca de las pruebas digitales, porque esta es una prueba digital, y establece que se deben dar dos circunstancias para que esa prueba pueda ser válida. La primera, que su obtención haya sido lícita, y la segunda, que haya la debida cadena de custodia desde el momento que se obtiene hasta el momento que se va a utilizar, lo que se conoce como el principio de mismidad. Respecto de lo primero, su señoría, no podemos saberlo, porque ese día usted recordará que el fiscal comentó que se había realizado la cadena de custodia y los debidos eslabones, pero esa cadena de custodia inició cuando la señora Yolanda entregó la memoria USB en las instalaciones de la Fiscalía. Es decir, no se sabe de dónde se obtuvieron esos audios, porque pues no se presentó ningún aparato, ¿no?, para que pudiera obtenerse. Lo que dice la víctima es lo siguiente, su señoría, que ese día de febrero de 2022, al estar los dos en el domicilio, que por cierto son los hechos que se imputan ese día de 2022, al estar en el domicilio, dice que mi representado la empieza a insultar y ella con su teléfono celular empieza a grabar unos audios en la aplicación de WhatsApp, y que esos audios se los envía a una amiga que se llama Rocío, de la cual dice desconocer los apellidos, dice desconocer dónde pueda ser localizada, que según lo que ella tiene entendido ya se fue del estado, y que también se los envía a su hija Iracema, y que los respaldaron en una laptop, y que es de ahí, de esa laptop, donde extrajeron los audios que fueron presentados. Entonces, el primer escalón para que pudiera ser tomado en consideración, a mi juicio, no se da, su señor, porque no se tiene la certeza del origen, dónde se creó ese archivo digital. Respecto de la señora que dice a quién se los envió, pues dice que desconoce todo de ella, ¿no? Respecto de su propio celular, que es de donde se debieron haber tomado los audios, ¿por qué? Para saber si ella es una de las personas intervinientes en la comunicación, y entonces se dé el supuesto de que no haya que se vulnere el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, porque ella dice que su teléfono pues no lo tiene, que ya no lo tiene, entonces es imposible verificar de dónde se dio. Lo segundo, su señoría, y que tiene relación todo, es la cadena de custodia, porque quiero repetir esto: la Fiscalía efectivamente tiene una cadena de custodia aquí en la carpeta de investigación, pero inició una vez que la señora entregó la memoria USB. Entonces, no a partir de que se obtuvo el audio, porque de eso no hay certeza. Es más, los archivos digitales, señor juez, incluso uno mismo como usuario de Windows puede checar la fecha de su creación, y aparece fecha de creación, fecha de modificación. La fecha de creación que aparece es de 26 de septiembre de 2022 en los archivos que nos fueron proporcionados, y fecha de modificación aparece 1 de marzo de 2023, que es cuando fueron grabados al CD para entregárnoslos. Pero en sí la fecha de creación, su señoría, aparece 26 de septiembre de 2022. Entonces, esa finalidad que tiene la cadena de custodia para garantizar que eso que dicen que se grabó en un aparato celular sea lo mismo que están presentando, no se da. La señora refiere que ella no quiere que su hija intervenga. Yo supongo que por la cuestión de pues no poder extraer los audios, ¿no? Entonces no pueden tener un alcance probatorio esos audios, señoría, porque pues no sabemos. Es más, la Corte estableció que el derecho fundamental de inviolabilidad de las comunicaciones privadas es únicamente oponible a terceros, es decir, está sujeto A y está sujeto B. Que un sujeto C no puede espiarlos. Pero ¿cómo sabemos quiénes son los sujetos que intervinieron si no se tiene la certeza del origen de esos audios? No se sabe de dónde se obtuvieron, su señoría. Entonces, pues obviamente no se puede tener certeza, ¿no?, de esa cuestión. Además de que la víctima, en su primera declaración, su señoría, pues nunca mencionó que hubiera tenido audios. Eso es por cuanto a esos audios, su señoría. De hecho, yo lo que le pido es la nulidad de esos audios, porque no logran saltar el primer eslaboncito de saber si fueron obtenidos de manera lícita. Pero lo repito, no podríamos siquiera saberlo. No podríamos saberlo nunca si fueron obtenidos de manera lícita.
Y otra cosa, no podríamos saber dónde, cuándo y cómo fueron obtenidos. ¿De dónde? ¿De qué lugar? ¿De qué aparato? Porque fíjense que esta tesis, su señoría, que le voy a leer nada más el rubro para hacer un poco más económica la audiencia, dice: pruebas electrónica o digital en el proceso penal. Las evidencias provenientes de una comunicación privada llevada a cabo en una red social vía mensajería sincrónica, para que tengan eficacia probatoria, deben satisfacer como estándar mínimo haber sido obtenidas lícitamente y que su recolección conste en una cadena de custodia. Tiene el registro digital 2013-524, su señoría. Es claro, como estándar probatorio, como estándar mínimo, y no se da en el caso. Ahora, recordemos, su señoría, que la Fiscalía formuló imputación porque dice que a finales del mes de febrero del 2022, aproximadamente a las 8 horas, al encontrarse en el domicilio, mi representado, a través de verbalizar unas palabras, le ocasionó un daño psicológico. Probablemente le ocasionó un daño psicológico. Estamos hablando de un solo acto. La Fiscalía dice que en ese acto mi defendido le ocasionó un daño psicológico. Ahora, está claro que sí se puede ocasionar un daño con un solo acto. La Corte, ya en el amparo directo en revisión 6.606 del 2015, estableció que sí, que si el legislador no impuso que tenían que ser varios actos, pues sí puede hacer un acto singular, pero también estableció que esa conducta debe ser analizada desde el mandato de proporcionalidad, que sea apta, eficiente y suficiente para lesionar la integridad psicológica. ¿A qué voy, su señoría? Y para que más o menos pueda yo explicarme de mejor manera, le voy a leer el rubro de la tesis con registro digital. A ver, permítame, me equivoqué hace un rato del número de registro digital, su señoría. Sí, yo creo que estoy mal en el registro digital, pero esta la tengo la misma, pero ahorita lo consigo, señoría. Dice: peritaje en psicología en el sistema penal acusatorio. Cuando de la verbalización que realiza la parte que ofrece ese dato de prueba se desprenda que el autor del dictamen relativo, lejos de emitir una opinión experta o técnica sobre los hechos, se limita a plasmar lo que le refirió uno de los testigos, atento a los conocimientos científicos afianzados, el juez de control debe estimar que aquel no puede brindar algún apoyo a la hipótesis fáctica que pretende respaldar para efectos del dictado de auto de vinculación a proceso. ¿A qué voy, su señoría? Partamos de que estamos hablando de una conducta única que le imputa a la Fiscalía a mi representado. Entonces, ese dictamen en psicología tuvo que haber sido a partir de esa conducta, lo que en el caso no aconteció. Es decir, la materia de la imputación se refiere a ese evento de finales de febrero de 2022. Entonces, el dato de prueba que respalde eso debe ser con base en ese episodio, porque si considera episodios ajenos a la imputación, no pueden ser útiles para suponer que la afectación psicoemocional que pudiera tener la pasivo derivan de ese episodio por el que se imputa. Esta sentencia, su señoría, que estoy leyendo, se hizo muy famosa en las escuelas y todo, se le llamaba la sentencia del pobre jodido. En esta sentencia la imputaban a la señora de que se encontró en un consultorio con su esposo y le dijo: eres un pobre jodido, jamás vas a volver a ver a tu hijo. Le formularon imputación por violencia familiar y esto fue la resolución del colegiado. Entonces, porque dice que si tomamos que no podemos llegar al grado de trivializar las figuras típicas, su señoría, a efecto de... Fíjese, dice, no se puede trivializar las figuras típico-penales que se han incorporado al derecho penal para protección de las personas que históricamente las han padecido. Además, su señoría, con base en esta tesis que le cité hace un ratito, es exactamente lo que hizo la psicóloga. Únicamente plasmó lo que le decía la señora. No hay ninguna cuestión científica. Ella dice que utilizó el método deductivo. Las conclusiones que ella refleja no se infieren de las supuestas premisas.
Tan es así que cuando dice análisis e integración, pone en el área conductual insomnio y pone literal lo que le dijo la señora. Dice, no duermo, eso le digo a mi hija, de la nada despierto y no quiero seguir tomando clonazepam. Me despierto 3 o 4 de la mañana. O sea, pone la supuesta área afectada e incluso la misma perito dice, la C-YOLI refiere y reproduce literal lo que le dijo. Además, su señoría, de una lectura integral del dictamen, no se desprende en absoluto que haya analizado los hechos motivo de la imputación. Ninguno. Por lo tanto, pues no puede tomarse en consideración. Y le voy a poner un ejemplo. Esta parte que dice insomnio, porque la perito, al analizar todo el contexto, debió analizar si las supuestas afectaciones que tiene la señora son con base en ese acto que se le está imputando de finales de febrero de 2022. Ya ve que aquí en lo que refiere a insomnio, la señora, la víctima dice, no duermo, eso le digo a mi hija, de la nada despierto y no quiero seguir tomando clonazepam. Bien, fíjese que la víctima entregó un DVD el día 22 de junio, si mal no recuerdo, 27 de junio, exhibió un USB, que ella mencionó que tenía audios. No contenía audios, nos corrieron traslado de ese USB y ese USB trae una plática, una conversación de WhatsApp de la señora con su hija Lisette. Y en esa conversación, por ejemplo, su señoría le dice, le pregunta a su hija Lisette, nos corrió traslado a la fiscalía de esto, de su señoría, de esta plática de WhatsApp. Dice, ok, ma, ¿qué hiciste? ¿Compraste tus zapatos? Le pregunta la hija Lisette a la víctima. Y la víctima le refiere, ni los he comprado y acá en el cuarto durmiendo con el perro solo picazón me da, ni duermo. Todas sus telas del perro amontonadas en ese cuarto. Es decir, esta conversación es del 10 y 11 de junio del 2022. El dictamen es del 30 de junio. Claramente, la perito, al analizar más allá de los hechos que fueron imputados, no toma en consideración todo el contexto. No toma en consideración que en el dado caso que hubiera estas afectaciones psicológicas o emocionales, no necesariamente tengan que ser atribuibles a ese hecho que refieren, su señoría. Permítame un segundito. Entonces, el dictamen, su señoría, es prácticamente un dictado que se hace de la víctima a la perita. Todas las áreas que dice que sus conclusiones son, incluso porque está entrecomillado, o sea, no es que yo infiera que son las cuestiones que dijo la señora. Todo eso, es todo lo que dice de manera textual, está entrecomillado. Entonces, su señoría, pues es claro que tampoco puede tomarse en consideración, porque se tuvo que haber analizado entonces a partir de ese hecho que le está imputando. Y la psicóloga empieza en el 2002. Entonces es claro que no puede tener soporte este dictamen para ese evento único. Es decir, si tú me estás diciendo que ese evento único le causó un daño emocional, un daño psicológico a la víctima, sobre ese evento tiene que ser la impresión psicológica. Y al no haber hecho eso, al haber tomado en cuenta, como dice aquí el noveno tribunal colegiado, en esa resolución, su señoría, al haber tomado en cuenta, dice, la perito debió circunscribirse a los hechos materia de la controversia a fin de coadyuvar con la autoridad en su carácter de auxiliar a encontrar la verdad que se busca, y esto último no implica dotarla de facultades de investigación. No puede asignarse valor alguno al opinado por el especialista en tanto que tomó en cuenta factores ajenos a los hechos de la imputación, que es perfectamente aplicable al caso. Entonces, su señoría, el dictamen en materia de psicología tampoco puede ser tomado en consideración. Ahora, eso es por lo que respecta al de psicología, su señoría. Por lo que respecta a los peritos, a los dos testigos que presentó la señora, hay algo que me llama mucho la atención. Porque ustedes como jueces de control, su señoría, a veces pues no les alcanzamos
a dar los defensores no les damos siempre una versión alternativa de qué es lo que pasó realmente, ¿no? Porque la fiscalía da su hipótesis fáctica y nosotros a veces nomás que lo negamos. Y en este caso hay una hipótesis alternativa que le voy a dar en un momento. Pero bueno, en cuestión de los peritos, el mismo día que ella denunció, el 13 de abril, le notifican un oficio, su señoría, la fiscal especializada en justicia para las mujeres, y le dice que se presente con 2 testigos que tengan conocimiento de los hechos, copia de su credencial, etc. El 27 de junio, del 2022, se presenta la señora y dice: permítame un segundo. Perdón, señoría, no es la del 22 de junio, porque en esta hay 8 comparecencias diferentes de la víctima. En la del 22 de septiembre del 2022, dice la víctima: vengo a recoger unas copias, etcétera, etcétera. Únicamente refiere eso: comparezco nuevamente a fin de solicitar que me sea expedida copias. Dice: asimismo, hago de su conocimiento a esta autoridad que no cuento con testigos en relación a los hechos denunciados en mi comparecencia de fecha 13 de abril del 2022. Pero casualmente, en la del 15 de noviembre, dice que siempre sí, y señala a su hermano y a la esposa de su hermano como testigos, quienes acudieron, su señoría, e incluso únicamente cambian los nombres en las 2 comparecencias, su señoría. Los 2 refieren con palabras textuales que la señora Yolanda y el señor Carlos están casados desde hace 21 años, lo que es falso. ¿Por qué dicen esto de los 21 años? Porque la víctima así lo dijo en su primera declaración, en su querella, en su denuncia, de 13 de abril de 2022. Ellos no están casados desde hace 21 años, están casados desde hace 13. Pero ese error que se tuvo ahí, lo vuelven a repetir los testigos, su señor. Porque ellos se casaron en el 2009 y los testigos dicen están casados desde hace 21 años. Los 2 refieren en idénticas palabras, con puntos y comas. Establecieron su domicilio conyugal en un predio cuya dirección no recuerdo con precisión. Y los 2 dicen con puntos y comas, su señoría, en fecha exacta que no recuerdo, pero para el mes de febrero del año 2022, siendo aproximadamente las 20 horas, estaba de visita en el predio conyugal de Yolanda. Los 2 lo dicen igual. Estaban de visita en un predio donde no conocen, donde no saben dónde es, porque ellos mismos en esa misma declaración refieren que no saben dónde es. Entonces, ¿cómo es posible que estaban de visita en ese predio? Pero lo más importante, su señoría, es que cómo si la misma víctima dijo que no hubo testigos ese día y lo dijo ante la autoridad investigadora, ¿cómo es posible que comparecencias después resulta que sí? Es claro, su señoría, que ustedes que tienen mucha experiencia, no es frecuente que haya 8 comparecencias de una misma persona, de la víctima. Lo que pasa es que con cada comparecencia a veces se tenía que ir subsanando las inconsistencias que iba dejando la anterior, y aquí está el claro ejemplo. Cuando ella dijo que no había testigos, resulta que sí lo sabía. Bien, su señoría, el problema que nos tiene aquí se advierte en el informe psicológico, su señoría, y se lo voy a decir con las palabras de la propia víctima narradas a la fiscal. El problema no es otro que el dinero. Le dice la víctima a la fiscal: él trabajaba en el ADO, nos casamos por bienes mancomunados, él ya había adquirido su casa y todo me quitó, porque cuando lo conocí yo tenía mi casa y la perdí por culpa de él. Le vuelve a decir: y también perdí mis alhajas, entre los 2 las empeñamos y nunca las pude sacar, y me da coraje porque él sí cuidó su patrimonio para sus hijos y mis hijos se quedaron en la calle. Le vuelve a decir: la verdad no me interesa su vida, lo que me interesa y tengo coraje que me quedé en la calle por culpa de él. Repite en otro párrafo: cuando salgo en las tardes y veo las casas, me da por llorar y veo que perdí todo y vivo con mi hija.
Vuelve a referirse a la señora: me siento triste porque no era lo que yo esperaba de mi vida, pero ya no quería seguir viviendo así con él. Y cuando me acuerdo de mis cosas y salgo a la calle a llorar para que no me vean. Las últimas dos, su señoría: me dan ganas de largarme lejos, pero estoy preocupada por el dinero. No tengo dinero y hoy mi hija me dio 50 pesos para venir acá. Concluye la señora diciendo: ahorita me siento bien, pero no me deja de doler el coraje de perder todo de la noche a la mañana. Todo perdí. Yo hubiera conservado mi casa como la conservó él y estaría bien. ¿De dónde? ¿Cuál es la hipótesis alternativa, su señoría? Y que está en la misma carpeta de investigación que nos da la fiscal. Fíjese, le dice la señora, le dijo la señora a la perito que mi defendido le decía: te doy 200 pesos para tu promoción, para que vayas a jugar. Y a mí me costaba trabajo sino manifestar esta información que yo le estoy dando, porque no encontraba cómo hacerlo, que es que la señora Yolanda tiene un problema con la cuestión de los casinos, la cuestión de las apuestas en los casinos, su señoría. Esta promoción que dice aquí: te doy 200 para tu promoción, para que vayas a jugar, está refiriéndose a un casino. Y se lo voy a demostrar, su señoría, con los mismos datos de prueba que nos pasó la fiscal. En esa conversación que ella tiene con su hija Yasmín, su señoría, le dice, dice la señora, es de 11 de junio de 2022. Le dice la señora a su hija: por eso ya la verdad Iracema ya me cansó. Perdón, su señoría, contexto: la señora tiene dos hijas, una se llama Iracema y otra se llama Lisette. Está en la carpeta, su señoría, no estoy incorporando información. Por eso ya la verdad Iracema ya me cansó, me deja todo a mí y a los niños. Ellos no hacen ni puta madre, con que diga que trabaja para pagar, pero ellos gastan en mamadas que tragan. Le comenta a su hija Lisette: ¿ya se te gastó tu dinero? Le dice: tuve que empeñar mi cel otra vez, nunca tiene ella y yo necesito salir. Hoy me hizo gastar 50 en taxi para que la vea y me traiga. Por pendeja me pasa porque yo en camión he estado andando. Mañana voy a sacar las actas y voy a Reforma temprano. Me voy a las 10, se levantan y cree que voy a cocinar y deja lo mío y ya me tiene hasta la madre. Por su culpa estoy como estoy. Ella calentándole el culo para demandar. Y después viene lo que leí hace rato: compraste los zapatos, no los he comprado, etc. Dice la hija Liz respecto de los trapos de los perros: chin, así siempre han vivido ellos, nunca he escuchado que se anden quejando que les pique. Dice la víctima: no, pobre Mati, a cada rato lo baño porque le pica, dice. Igual aquí, pero es el calor y los moscos. Y aquí viene la parte relevante, es una conversación que nos... Le comento a la fiscal que esa conversación, porque no está ahí, está en el USB, en un archivo que dice dgb.html, en el primer USB que exhibió. Aquí viene la parte importante, su señoría. Le dice la señora Yolanda a su hija: pues yo no soporto esto, por eso salgo desde temprano y cada rato me andan llamando y que en dónde estoy, coño. Y le dice su hija Liz: pues porque es preocupante que no digas a dónde vas y como siempre haces lo mismo, pues ¿qué quieres que piense uno? Ya sabemos que te vas al casino y si es así, pues solo dilo y ya. Ese es el problema que nos tiene aquí su señoría. Y es una cuestión que la psicóloga no tomó en consideración. ¿Por qué? Porque estas conversaciones son 20 días antes de que ella tuviera la cita con la psicóloga. Y no lo tomó en consideración. ¿Por qué? Porque la psicóloga se puso a escribir únicamente lo que la víctima le transcribía. Entonces, su señoría, yo no dudo que un solo hecho pueda causar un daño psicológico a una mujer. Yo no hago menos, no infravaloro cualquier tipo de violencia contra la mujer. Pero estas carpetas, su señoría, le hacen daño a esa lucha. Le hacen daño a esa lucha contra la mujer. Porque imagínese todo lo que se necesitó desde el 13 de abril de 2022, 1 año y medio de investigación, para acusar un solo hecho por el que no hay ni siquiera un indicio razonable de que haya sucedido. Porque sí, yo entiendo el mal llamado estándar mínimo que se requiere, pero también es cierto, señoría, que se requieren indicios razonables, y en el caso no los hay. Ya le di cuenta a usted que los que ofrece la Fiscalía
no, razonablemente no son, bueno, ni los audios ni siquiera lícitamente, pero no son razonablemente, no son indicios razonables, ni siquiera para el auto de vinculación. Y sí le di una hipótesis fáctica alternativa de qué es lo que está pasando, su señoría. Todo es con relación al dinero. Yo no hago menos tampoco la situación de la señora. Yo sé que es una enfermedad de esa cuestión de los casinos, pero es lo que nos tiene aquí, su señoría. Y sería cuanto por mi parte. Por lo que le pido que dicte, por supuesto, un auto de no vinculación a proceso, después de haber escuchado la exposición, su señor. Es cuanto. ¿Tiene la réplica la Fiscalía? Gracias, señoría. Esta Fiscalía respeta, más no comparte los argumentos que refiere la defensa en este momento. Y me voy a hacer a cargo de ellos. En el momento en que hace las manifestaciones respecto a que los audios que proporciona la víctima. Estos audios que son proporcionados por la víctima, su señoría, ella misma refiere que los grabó con su celular. Dice que debe de ser por parte que haya intervenido en el hecho. Estos audios fueron debidamente incorporados por la víctima, que es quien los graba. En ese momento se encontraban el imputado y ella fue quien graba estos discos. Refiere muy claramente que en ese momento ella le envió estos audios a otra persona, que es una amiga, y posteriormente su hija los respaldó en una laptop. Y posterior a ese respaldo es que se pone a disposición de la autoridad de la Fiscalía de la Representación Social este audio. Incluso ella aclara que cuando pone a disposición ese audio, tienen la fecha 26 de septiembre, como ha referido la defensa, en virtud de que esa fecha fue cuando fueron respaldados. Por esa razón aparece esta fecha, pero ella es muy clara al momento de referir que fue quien lo grabó, que lo grabó con su teléfono, que se hizo el respaldo y luego entonces los puso a disposición. Por tal situación es que efectivamente la cadena de custodia pues empieza cuando la víctima pues pone a disposición este USB con los audios ya referidos, su señoría. Ahora bien, estos audios son muy claros respecto a los actos abusivos de poder que realiza el imputado, que trata de desvirtuar la defensa, incluso en la parte que nos ocupa, para no ser extensiva al momento de hacerse los desconocimientos. Su señoría dice: tu puta madre que te parió, hijo de puta, perra maldita, sea por eso que se está refundiendo en el infierno la perra de su puta madre, maldita desgraciada. Te voy a matar un día, hijo de puta. Perdón, es que el contenido de los audios, señoría, no está a debate. Yo le pediría que, como rector del procedimiento... Sin embargo, ya escuchamos sus argumentos, la fiscal está contestando. Gracias, señoría, voy a continuar. Te voy a matar un día, hijo de puta. Te voy a matar, te juro que te voy a matar. Chingo mi madre si te miento que te voy a matar. Ya me tienes hasta la madre, hijo de puta. Ve quién te lo dice, perra. Ve quién te lo dice. Incluso... este audio dice que es de duración de 23 segundos, hay otro de audio de una duración de 11 segundos, siempre la misma fecha que ya he referido, 29 de septiembre, porque es muy clara la víctima que es cuando hace este respaldo de los audios al USB, y dice: chingo mi madre si te miento, no lo voy a hacer, hijo de puta, si me tenga que drogar, hijo de puta, y matarte me vale madres, te voy a matar, hijo de puta, perra, es lo que te mereces. Y así, en la extensión de los audios, se vuelve a poner donde la manda a chingar a su madre, le dice que es una maldita desgraciada, veniste a joderme la vida, hijo de puta, dice, no quieres firmarme el divorcio. En sí, la molestia que tiene el imputado es porque se quiere divorciar, incluso quiere que ella le firme, quiere obligarla a que la firme, y le dice también... maldita perra, yo no conseguí nada, hijo de puta, soy el hombre más infeliz del mundo, hijo de tu puta madre, así me querías tener, así que me quieres tener, tú sí eres feliz. Incluso dice, chinga tu madre, hijo de puta, así mueren las hijo de putas perras, así mueren, demasiado daño me hiciste, hijo de puta, me quiero ir en paz y no me dejas. En sí, en todo lo que es estos audios, se ven los actos abusivos de poder, de los insultos que realiza el imputado por parte en la persona de la víctima, en las amenazas que realiza, incluso refiere la defensa
que esta Fiscalía pretende en un solo hecho. Si bien es cierto, esta Fiscalía está imputando un solo hecho, su señoría, al momento de realizar la argumentación respecto a los datos que prueba que cuenta con esta fiscal, la Fiscalía de la carpeta se refirieron, su señoría, acciones que fueron anteriores para su conocimiento, para que usted tenga conocimiento que estos actos abusivos de poder por parte del imputado hacia la víctima no son únicamente los que se está imputando, sino que vienen de tiempo atrás en que la víctima vivió estos actos abusivos de poder con el imputado. Incluso en su comparecencia de fecha 15 de noviembre de 2022, dice que ella inició su relación con el ciudadano. Me refiere que el predio donde establecieron su domicilio conyugal es el ya referido en la materia de la imputación, y que desde los 6 meses que tenía una relación con el ciudadano Carlos es cuando él empieza a celarla, que le decía que se vestía como puta, que incluso debido a todas las agresiones que tenía y que él iba a buscar a su trabajo, ella dejó de trabajar porque le decía: eres una arrastrada, puta, sin dignidad, hija de perra, que en ocasiones la iba a buscar a su trabajo, que la apuraba a cerrar en su trabajo y que le decía que no era dueña y no podía hacer lo que quería, pero él no le entendía y la iba a buscar. Estos actos él los hacía, y es por esta razón es que la víctima incluso tuvo que dejar de trabajar, que pasaron los años, las ofensas se agudizaron e incluso refiere que comenzó a agredirla físicamente, que intentó asfixiarla con una almohada, le jalaba del cabello. Entonces, estos actos abusivos de poder, su señoría, no se dieron únicamente en esta ocasión, sino que fueron antecedentes que estuvo viviendo la víctima durante lo que duró su relación con él. Refiere diversos hechos en los que el imputado la insultaba, le decía: ten dignidad, mejor vete. Incluso refiere que él le confesó tener una relación fuera del matrimonio e incluso le decía que por eso trataba de sacarla de la casa. Estos actos abusivos de poder, su señoría, no son algo que haya empezado únicamente en el mes de febrero del 2022, sino es algo que la víctima estuvo viviendo muchísimo tiempo atrás. Y a finales del 2022 refiere que ocurren estos hechos. Esto lo refirió en la comparecencia de 15 de noviembre del 2022. E incluso ella refiere que estaba en el predio y respecto a los testigos que refiere la defensa, es desde esa comparecencia que cuando refiere estos hechos, la víctima incluso menciona que se encontraba en su domicilio conyugal y estaba acompañada de su hermano Antonio Mariz y de su esposa, la ciudadana Glendy, que es cuando llega el imputado, le dice que quiere hablar con ella, la insulta, le dice hijo de putas, y ella se separa para que entraran a la casa a hablar. Incluso estos dos testigos comparecen en fecha 18 de enero del 2023, Glendy Verónica Pérez Bersunza y el ciudadano Abelino Antonio Marín Peraza, que son los que manifestó anteriormente la víctima, que son quienes se encontraban y refieren que efectivamente a finales que febrero del 2022 son coincidentes en la hora, ven que llega esta persona que es el imputado y le dice: contigo quiero hablar, hijo de puta. Ubican precisamente a la víctima y al imputado en el lugar que es el domicilio conyugal. No están obligados a saber con certeza exactamente la dirección con calle, número de casa y cruzamientos, respecto a que ubican por lo menos el nombre de la colonia, del fraccionamiento, y saben dónde se encuentra el lugar porque han llegado a ese lugar en diversas ocasiones. Con respecto a su relación sentimental de la víctima, incluso ella dice que empieza en el 2000. Efectivamente, eso quiere decir que a la fecha que nos encontramos tiene 23 años de haber iniciado una relación sexual, y aclara también que ella se casa en el 2009. Luego entonces, si algunas personas que conocen, que saben a tener una relación sentimental, lo ubican desde el momento en que ella empezó a tener una relación sentimental con el imputado. Ahora bien, la defensa también hace referencia aclaro, su señoría, no es un dictamen psicológico, es
un informe psicológico forense, no como ha venido a referir en diversas ocasiones la defensa. Este fue realizado en fecha 17 de octubre y es realizado en virtud de la metodología, refiere la psicóloga de nombre Arely Guadalupe Puga Bernón, perito en psicología, refiere las técnicas, el procedimiento que le hace una entrevista a la víctima y los resultados de interpretación, manifestándole que en la entrevista qué es lo que le refiere a la víctima, qué es por lo que ha pasado, es una plática que lleva con ella, en la cual la víctima le refiere qué es todo su sentir y es concluyente que ella tiene signos y síntomas en el área afectiva, somático y cognitiva, que como ya se le refirieron en audiencia anterior, es llanto, tristeza, enojo, ansiedad, problema psicosomático, preocupación, pensamiento suicida, insomnio, restricción alimentaria y conductas de protección. Incluso hace la referencia y se puede ver la afectación por parte de la víctima, ya que refiere que al momento de realizar la entrevista, un momento, señora, por favor. Es que realiza el análisis de integración y resultado en donde verifica que esta víctima se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona al momento de realizar este informe psicológico, su señoría. Esto nos da este informe en la etapa en la que nos encontramos, pues un dato que la víctima tiene afectaciones, si bien en una etapa posterior que pudiera ser la investigación complementaria, se pudiera ampliar con lo que es el determinado dictamen psicológico, que llevaría a cabo las entrevistas que necesita la víctima para poder determinar e integrarlo adecuadamente, su señoría. Aunado también a lo siguiente, refirió la defensa en un ánimo de referir que la víctima tuvo diversas comparecencias del Ministerio Público. Es lógico, su señoría, que si tienes una comparecencia, una denuncia, vas a tener diversas comparecencias, toda vez que en una refiere y denuncia los hechos haciendo manifestaciones, con posterioridad exhibe un primer USB, se hacen los dictámenes correspondientes, posteriormente incluso la víctima comparece, exhibe el acta de matrimonio con el cual acredita estar casada con el imputado, asimismo exhibe unas facturas, porque en su momento la víctima refirió que cuando se tuvo que salir del predio, incluso en la casa quedaron unos muebles de ella, su señoría, y acredita la propiedad de estos muebles con las facturas correspondientes. Incluso la defensa hizo unas manifestaciones. También existe la violencia patrimonial, su señoría, y con referencia a las manifestaciones que incluso hace la propia defensa, se podría advertir que también es una de las partes que pudo haber vivido la víctima en esos antecedentes de cómo estaba. Fiscal, disculpe que la interrumpa. Mire, usted es una parte técnica y he querido comprender sobre su argumentación, darle la oportunidad de rebatirle a la defensa, solamente que usted es una parte técnica, la litis ya se planteó. Sí, su señoría. Y entonces usted tiene conocimiento sobre qué tipo de violencia se planteó. Sí, su señoría, fue psicológica. Únicamente me refería a las manifestaciones que hizo la víctima respecto a la cuestión económica. Bien. Únicamente por eso se manifestó. Y tan es así, su señoría, que como bien ha referido, esta fiscal lo que hizo fue la manifestación de violencia psicológica. Se hizo en la Ley General de Acceso a las Mujeres Zona Libre de Violencia establece que esta es
Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que pudiera consistir en negligencia, abandono, descuidos reiterados, filosofía, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a depresión, aislamiento y la devaluación de la autoestima, incluso al suicidio, su señoría. Luego, entonces, tenemos que sí se establecen los elementos para lo que es el delito de lo que es violencia familiar, que su señoría, si bien la violencia familiar dice que es un acto abusivo de poder, y la definición de este acto abusivo de poder es toda conducta que exceda de lo adecuado o justo para con el sujeto pasivo, es decir, consistente en maltrato o violencia física, moral o psicológica, que es la que utilizó esta fiscal, la violencia psicológica, que van dirigidos a imponerse de ellos mismos, que puedan conseguir de manera enunciativa, más no limitativa, empujar, abofetear, golpear, patear, sofocar, sujetar, encerrar, negar ayuda en caso de enfermedad, herida, abandonar, rechazar, desvalorizar sus aptitudes y capacidades para expresarles palabras denigrantes o groseras. Eso, su señoría, se da y como al contrario que pide la defensa, se tiene el criterio de que no debería de darse la nulidad de estos audios que fueron aportados por la víctima, toda vez que fueron aportados por una parte que estuvo en el momento de los hechos y tiene todo el derecho de aportarlos, y en estos audios se pueden notar los actos abusivos de poder que hizo por parte del imputado hacia la víctima, su señoría. Por lo tanto, es que esta fiscal reitera la solicitud de vinculación al proceso del imputado. Bien, fiscal, y no se refirió sobre lo que le está señalando el defensor. Cuando se refirió a los testigos, menciona que inicialmente pues ella no menciona que hubieran testigos que hayan presenciado los hechos, que incluso ella misma menciona que no tiene testigos. Y luego pues hay unas comparecencias posteriores donde sí comparecen testigos. ¿Qué tiene que decir respecto a eso? Su señoría, hay una manifestación. Cuando empieza esta carpeta de investigación, estas manifestaciones que se hacen son aquellas que fueron anteriores a los hechos imputados. Es cuando hace la manifestación esta víctima que no tiene testigos, y posterior a esto es en fecha 15 de noviembre del 2022, que hace de conocimiento del fiscal investigador los hechos ocurridos en fecha finales de febrero del año 2022, que son los hechos ocurridos a las 8 horas, materia de imputación, y posterior a eso es que comparecen también los testigos de referencia. Nuevamente, como hago manifestación, su señoría, si bien es cierto, la víctima hizo referencia a hechos, pero esos hechos son antecedentes que manejó esta fiscalía y no fueron materia de imputación. Los hechos de materia de imputación fueron en fecha referidos al fiscal en 15 de noviembre del 2022, y posterior a esto están los testigos, en donde menciona que estaba acompañada de estos testigos y que comparecen el 18 de enero del 2023, su señoría. Asesora jurídica. Sí, su señoría, nada más para corroborar la información con respecto a la manifestación que hizo la defensa en relación a que este dictamen psicológico que le fue proporcionado a mi representada hacía referencia que únicamente la psicóloga pues transcribía lo que le platicaba mi representada, en relación a que solamente se refería a lo que ella le narraba y lo mismo iba sentando en su entrevista. Es obvio que pues al ser una entrevista psicológica primero tendrían que escuchar a mi representada para que tuviera un contexto de lo que se estaba viviendo, para que ella ya pudiera sacar sus propias impresiones y sacar el sentir que tenía en ese momento mi representada, puesto que, como bien manifiesta el defensor, pues hay unas opciones donde decía, la señora Yoli refiere, no duermo, eso se lo digo a mi hija, de la nada me despierto y no quiero seguir tomando clonazepam. Ella lo iba encajando a dicho sentir, como lo fue el insomnio. Por eso al final
dicho dictamen es donde aparecen sus conclusiones con relación a todo lo que le platicó mi representada. Es cuando saca las afectaciones que ella presentaba en ese momento, los síntomas y signos que ella tenía, como lo fueron la afectiva, en relación al insomnio, restricción alimentaria, conductas de protección, la afectiva, llanto, tristeza, enojo, ansiedad, somático, problema psicosomático, cognitiva, preocupación, pensamiento suicida, con relación a todo lo que le platicó. Es obvio, su señoría, que existe esta afectación psicológica con relación a todo lo que ha vivido mi representada, independientemente que no haya sufrido alguna lesión. También las afectaciones emocionales, las afectaciones y esta violencia psicológica da una gran afectación en su persona, porque pues obviamente cambia la manera en la cual ve, pues la manera en la cual vive, su autoestima se ve afectada también en relación a todo lo que ella ha vivido. Es claro que independientemente de los audios que se manifiestan, eso también igual es una prueba más donde se demuestra esta violencia que ella vivía con el ciudadano aquí presente, el ciudadano imputado. Es claro también con relación a que el defensor pues, nos manifiesta que no se sabe de dónde salieron esos audios, si fueron obtenidos de manera legal. Es claro también que también les asiste el principio de la buena fe a mi representada, y ella, con tal de ayudar en esta investigación, pues ella proporcionó todos los datos que ella tenía en su poder para que pudiera ser más fácil y ágil la investigación. También ella manifiesta la manera en la cual obtuvo estos audios, cómo lo graba, a quién se lo manda, cómo lo obtiene para que lo pueda presentar a la representación social, por lo cual se considera que no se está vulnerando en ningún momento ningún derecho, que todo se hizo legal, pero inclusive se puso en la carpeta de investigación, esos audios fueron analizados y se determinó que efectivamente pues existe esta legalidad en la entrega de estos audios que, como bien manifestó la representación social, comprueban y demuestran todas las afectaciones y todas estas violencias psicológicas que vivió mi representada durante los hechos en la cual pues está denunciando, por lo cual se considera que hasta el momento el estándar probatorio en la carpeta de investigación es suficiente para que se pueda dictar un auto de vinculación a proceso, porque independientemente de las manifestaciones de mi representada, a la cual, reitero, le asiste la buena fe, está concatenado con los datos de prueba que tiene la carpeta de investigación, lo cual se considera y se reitera es suficiente para que se pueda dictar un auto de vinculación a proceso, señoría. ¿Es cuánto? Defensa. Puede ser muy breve, su señoría. Desafortunadamente, pues, hay una falacia que se llama de la pista falsa, donde pues, no se rebate el argumento. Como vimos, la fiscal vuelve a verbalizar datos de prueba, pues pero no ese es el objeto del debate. Su señoría, voy a ser muy rápido. Respecto al dictamen, efectivamente, en la Copa 86, la perito dice, la señora Yolanda, la víctima, al momento de la entrevista presenta los siguientes signos y síntomas. Y dice afectiva, insomnio, tristeza, somático, tal, pero no dice por qué, cómo llega a esas conclusiones. O sea, no está aquí cómo llegó a esas conclusiones, porque como le repito únicamente, transcribió de manera textual. Por ejemplo, en la cuestión cognitiva, la sellón y refiere, preocupación, entre comillas, estoy preocupado por dinero, etc. O sea, no hay. Acérquese al micrófono. Ay, perdón. Se me fue. No establece. La psicología es una ciencia, su señoría. Si bien es cierto, no es una ciencia exacta, es una ciencia. O sea, no me puedes defender una conclusión que no se infiere de las premisas, porque pues no hay premisas, hay únicamente una entrevista. Ahora, dice la asesora jurídica que la señora entregó de buena fe las USB. Yo no pongo en duda esa buena fe, pero esa buena fe no puede estar por encima de la certeza jurídica de mi defendido. O sea, no puede. ¿Por qué? Porque, como le comento, señora, no se puede saber si existió el teléfono, no se puede saber si realmente, por ejemplo, se dice que la señora pues, era parte de la conversación. ¿Cómo lo sabemos? Porque no se tiene el origen de eso. Ahora, respecto de lo que mencionó la fiscal de los antecedentes, fíjese que en ese amparo que le comento, que se conoce como el del pobre jodido, la perito en psicología utilizó antecedentes para hacer su dictamen. ¿Y qué dijo el colegiado? Dice: hay una serie de razones para concluir que es incorrecto acudir a esa información ajena a la imputación. En primer lugar, tomar en cuenta conductas precedentes y ajenas a la imputación, como lo hace el perito,
y el legislador sugiere hacerlo, implica desafiar el derecho penal del acto, que es, recordemos que es la teoría por la que se ha inclinado nuestro sistema penal. Entonces, su señoría, no pueden tomarse en consideración para hacer este peritaje esos antecedentes. No desnaturalicemos el derecho penal. Yo soy respetuoso en el sentido de que sí, efectivamente, se ha ejercido en general en la historia violencia contra la mujer. No la minimizo, pero no podemos desnaturalizar el derecho penal. Hay que saber por qué la verbalización de unas palabras tienen que llegar al derecho penal. Se puede, por supuesto, pero no toda la verbalización, incluso de una ofensa, tiene que llegar al derecho penal. Y por mi parte sería cuánto, su señoría. Perdón, sí, claro. No, mire, sobre los testigos. Sí, la testigo es muy clara. Se lo voy a leer textual, su señoría, para que no hagamos de que si se refería a otros antecedentes. Dice, asimismo, es más, para que no haya son 4 renglones, su señoría. Dice, comparezco nuevamente ante esta autoridad a fin de solicitar que me sea expedida copia debidamente cotejada con el original de todas las constancias que obran en la presente acta de investigación, toda vez que es necesario para el uso de mis derechos. Asimismo, hago de su conocimiento a esta autoridad que no cuento con testigos en relación a los hechos denunciados en mi comparecencia de fecha 13 de abril del 2022. Así de sencillo. Ella dice no cuento con testigos. No dice no cuento con testigos de lo de antes o de no cuento con testigos, porque recordemos que, como le comenté, en foja 19 le habían solicitado 2 testigos y ella va y establece que no los tiene. Así de sencillo, eso, señor. Bien, lo que señaló la fiscal es que en la comparecencia del 13 de abril del 2022, según quiero entenderlo así, porque así lo entendí, que en la comparecencia del 13 de abril del 2022 no se denunciaron los hechos en materia de la imputación. No, sí, ahorita se le voy a decir por qué sí, incluso con las palabras que vienen en esos supuestos audios, su señoría. Es clarísimo. Desde esa fecha ella, dice, lo que refirió después, mire, hija de perra, eres una arrastrada, puta, zorra, no tienes dignidad. Todo esto solo lo repite en la del 15 de noviembre. Aquí viene todo, diciéndome que no sé, permítame. Lo mismo que con insulto le dijo que se saliera, que no tenía dónde ir, pero él insiste. Es exactamente, son los mismos hechos. O sea, no es de que esa denuncia la haya hecho la señora el 15 de noviembre. Los hechos son estos que ella narra desde el 13, únicamente los va explicando en las diferentes comparecencias. Por ejemplo, el día que exhibe los audios del 27 de junio, no explica cómo se obtuvieron. Después vuelve a ir el 26 de septiembre, y ahí explica cómo se obtuvieron. Es decir, las comparecencias son todas con base en lo de febrero. Bien, pero en esa comparecencia del 13 de abril menciona ella la fecha. No, en esta no menciona la fecha. Bien. ¿Algo que manifestar? Sí, su señoría, como he referido anterioridad, primero me voy a referir al último punto porque es el que quiero que quede claro, su señoría, respecto a los hechos manifestados, todos estos que refiere en la comparecencia de 13 de abril del 2022, todos y cada uno de ellos son antecedentes, su señoría. Incluso dice, desde que comencé a vivir con él, todos los actos que realizaba, todos los insultos que le decía, qué es lo que le hacía, pero no hace referencia a los hechos ocurridos en finales de febrero del 2022. Eso es con posterioridad y, como ya manifesté, en fecha 15 de noviembre del 2022, y la comparecencia en la que dice que no tiene testigos es anterior a esta fecha 15 de noviembre de 2022, y posterior a que hace esa manifestación de dichos hechos es que comparecen los testigos. Ahora bien, con respecto a lo que es el informe psicológico forense, la parte última, su señoría, dice, es importante mencionar que este informe queda a nivel de informe psicológico forense, no es un dictamen, su señoría. Solo dice, en donde se aprecia a través de los órganos de los sentidos aspectos que tienen relación con materias propias de la disciplina de psicología, haciendo una cuidadosa observación del comportamiento del sujeto, de su lenguaje verbal y no verbal, y de los procesos a través del barrido general que permite hacer el examen de estado mental
Además, aborda aspectos inherentes al sujeto a través de la entrevista semiestructurada con el fin de facilitar el acercamiento y obtención de la formación mínima requerida para estos fines. Es limitado en tiempo y recursos, por la cual solo permite al profesional tener una impresión del fenómeno particular. Por lo tanto, no hace el estudio como un dictamen, su señoría, porque únicamente es un informe psicológico forense. Como ya hizo usted manifestación esta Fiscalía, en el estado procesal que nos ocupa, es con los datos mínimos que refiere este informe, en etapa posterior de investigación complementaria pudiera realizarse dicho dictamen. Y con respecto a lo que es los audios, su señoría, es reiterar, como refirió la víctima, fue ella quien los grabó, ya no cuenta con el teléfono, pero fueron respaldados en una laptop. Incluso en una materia de complementaria se le podría pedir a la víctima que pudiera a disposición la laptop para que poder extraer estos audios, su señoría. ¿Es cuánto? Asesora. Únicamente reitero mi solicitud, señoría, de que se dicte un auto de vinculación al proceso. Defensor, ¿desea hacer nuevamente intervención? Un renglón, su señoría, nada más eso que refiere la fiscal de que son hechos posteriores y todo, es un supuesto, es claramente un supuesto, no está así en la carpeta. Ella supone, o sea, no es que haya alguna precisión de la señora, oiga, ¿sabe qué? Esto no lo había denunciado, no, es un supuesto de lo que ella dice, porque las expresiones que hay en el 13 en la comparecencia del 13 de abril incluso son de los audios también. Ahí vienen en los audios reflejados, entonces claramente es parte de esos hechos. O sea, no hay una forma de diferenciar si son antecedentes o son de los hechos que está denunciando, como de febrero de 2022, señoría. ¿Es cuánto? Bien, se cierra debate y se procede a resolver. En términos del artículo 19 constitucional y el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se procede a verificar si se cumplen los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. Mismos requisitos que consisten en que primeramente se formule imputación, que el imputado decida sobre su derecho a declarar o guardar silencio, que los datos de prueba establezcan el hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o haya intervenido en él, y que no se actualice alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de delito. En audiencia anterior, el Ministerio Público formuló imputación, el imputado optó por su derecho a no declarar y ya se ha debatido acerca de los datos de prueba en los que se ha sustentado la solicitud de vinculación a proceso, lo que permite ya al de la voz verificar los siguientes requisitos ya mencionados. Bajo ese aspecto, es de suma importancia establecer en esta resolución oral cuáles son los hechos materia de la imputación y por los que se pidió sea vinculado a proceso el imputado. El Ministerio Público los hizo consistir en que a finales del mes de febrero del año 2022, aproximadamente a las 20 horas, al encontrarse el imputado en el domicilio ubicado en la calle 67, letra C, número 333, por 128, letra B, y 130 del fraccionamiento Bosques de Yucalpetén de esta ciudad de Mérida, Yucatán, ejerció actos abusivos de poder en contra de la víctima, consistentes en gritarle: quiero hablar contigo, hijueputa, amenazándola con matarla y con clavarle un cuchillo. Estos hechos son de suma importancia en virtud de que, de acuerdo al artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues son los hechos que se comunican al imputado para que tenga conocimiento de qué hechos está siendo objeto de la investigación, y de acuerdo a lo que también establece el artículo 316 del Código Nacional, pues establece que los hechos por los que se pida la vinculación a proceso deben ser los mismos por los que se solicitó la imputación. También el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece, al igual que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los hechos por los cuales se seguirá forzosamente el proceso serán los contenidos en el auto de vinculación a proceso. Eso implica entonces que el análisis que se debe de hacer respecto a los hechos y los datos de prueba es que si esos hechos en primer lugar encuadran en alguna descripción típica de algún delito, pero sustentados en coincidencias armónicas de los datos de prueba.
después de haber escuchado el debate suscitado entre las partes, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dicta auto de no vinculación a proceso por las siguientes razones. Este juzgador no pasa por alto los diversos criterios que han establecido el nivel de exigencia para dictar el auto de vinculación a proceso y el tipo de ponderación que se debe de hacer de los datos de prueba, es decir, no estamos aún en un grado de exigencia de comprobación de delito ni tampoco de la plena responsabilidad del sujeto activo del delito. Sin embargo, lo que sí se debe de hacer por parte del juzgador, que es una obligación, es constatar si con los datos de prueba, al hacerse la adminiculación de estos datos, su concatenación y al ser analizados con verosimilitud y con lógica, pueda llegar a la conclusión de que hay indicios razonables de la existencia del delito y de la probabilidad de que el imputado lo haya cometido. Es decir, debe haber una coincidencia de los datos de prueba y que no deben de existir, pues, circunstancias que puedan llevar al juzgador a considerar que no tiene la convicción para vincular a proceso penal. Y esto lo afirmo por lo siguiente. En primer lugar, el artículo 5 de la Ley General de Víctimas establece que las víctimas o de las versiones de las víctimas se va a presumir la buena fe. En ese sentido, se toma en consideración dicha circunstancia. Sin embargo, del análisis que hago partiendo de la noticia criminal, ya que no debemos perder de vista que independientemente que hubieron réplicas el día de hoy en este debate, cuando se expuso la solicitud de vinculación a proceso, se me indicó que la noticia criminal fue presentada el 13 de abril del 2023, es decir, la noticia criminal por la que se ejerció la acción penal. Y durante esa exposición de la noticia criminal, efectivamente se hicieron mención por parte de la representación social que los hechos provenían, porque eso no se me dijo en audiencia anterior, hasta hoy se me hizo notar por parte de la fiscal que los hechos ya con circunstancias de modo, tiempo y lugar los menciona la víctima hasta en noviembre del 2022, en esa nueva comparecencia. Sin embargo, de la exposición que se me hizo cuando se planteó la vinculación a proceso, se precisó que la noticia criminal fue presentada con relación a los hechos materia de la imputación el 13 de abril del 2022. Y también se me hizo la argumentación de que esa versión sobre los hechos estaba también sustentada en audios que posteriormente la parte victimal pues aportó para corroborar la existencia de los hechos materia de la imputación. En ese sentido es donde se generan unas diversas pues cuestiones que ponen en duda el planteamiento deficiente que hizo la Fiscalía tanto en la imputación como en la solicitud de vinculación a proceso, que eso me está llevando a no considerar vincular por el momento al señor imputado. Y esto es así en virtud de que sí resulta contradictorio por parte de la Fiscalía que mencionen que en realidad los hechos materia de la imputación provienen de la comparecencia de noviembre del 2022, cuando inicialmente a mí se me dijo que la noticia criminal por los que se ejerció la acción penal pues fue presentada el 13 de abril del 2022. Y en ese sentido sí es relevante lo que la defensa hizo notar, es decir, una contradicción que proviene de la misma versión de la víctima respecto a que los hechos por los cuales presentó la noticia criminal pues no fueron presenciados por testigo alguno. Y sobre todo si se está señalando que los audios que ella presentó y que incluso el Ministerio Público y la propia asesora jurídica mencionan que esos audios aportados por la víctima están relacionados con la noticia criminal, pues esta se presentó el 13 de abril del 2022, sin embargo la misma víctima en una comparecencia expresamente le hizo notar al Ministerio Público que no contaba con testigos que hayan presenciado los hechos. Y en ese sentido impacta en el valor que se le otorga a las entrevistas que fueron recabadas a la ciudadana Pérez Bersunza y al ciudadano Adelino Antonio Martín Peraza,
Es decir, según ellos presenciaron cuando llega el imputado en esa temporalidad de finales de febrero del 2022 a las 20 horas al domicilio donde habita la víctima, cuando escuchan los reclamos que éste le hace, las amenazas que éste le hace a la hoy víctima. Sin embargo, es contradictorio que si la Fiscalía está planteando que los audios están relacionados con la comparecencia de la víctima de abril del 2022, pues es evidente que esto sí es relevante en el sentido de que primeramente la víctima menciona que no hubieron testigos de los hechos y posteriormente aparecen 2 testigos. Y en ese sentido, pues es aplicable el análisis que se hace de esta contradicción de fondo con relación a la tesis aislada con registro digital 201-7334, Tribunales Colegiados de Circuito, 10ª época, materias común penal, libro 56, julio del 2018, tomo 2, página 1475, con el rubro contradicciones derivadas de 2 o más entrevistas registradas por el Ministerio Público como datos de prueba en la etapa de investigación del proceso penal acusatorio no pueden ser materia de análisis en el amparo indirecto promovido contra el auto de vinculación a proceso si solo son circunstancias o accesorias y no varían la sustancia del hecho investigado. Aplicando este análisis que se hace en la tesis aislada, aquí no estamos a cuestiones circunstanciales o accesorias, estamos a cuestiones de fondo que van a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos por los que se pidió la vinculación a proceso, y al haber una contradicción de fondo entre lo manifestado por la propia víctima de que no hubieron testigos de los hechos que denunció en fecha 13 de abril de 2022 y a lo que mencionan ella misma en noviembre del 2022 y lo que mencionan estos testigos, pues sí resulta una contradicción de fondo, que eso me hace desestimar que por lo menos los datos de prueba consistentes en las entrevistas recabadas a estos 2 testigos, Pérez Bersunza y Martín Peraza, pues no se le asigna eficacia jurídica para corroborar la noticia criminal presentada por la víctima, no obstante que he escuchado que en esa comparecencia de noviembre del 2022 es cuando expresamente señala hechos relacionados con finales de febrero del 2022. Sin embargo, por eso era mi insistencia para que me quedara claro en las precisiones si los eventos que motivaron el ejercicio de la acción penal provenían desde esa comparecencia del 13 de abril del 2022, y al escuchar el debate, pues está relacionado esos hechos, supuestamente así planteados por la Fiscalía, con los audios que posterior a la comparecencia del 13 de abril del 2022 tuvo la víctima para aportar esos audios que también la Fiscalía ha utilizado para sustentar y corroborar la versión de la víctima. En ese sentido es evidente que estos testigos pues se desestiman en cuanto a la aportación y suministración de información que hicieron, porque existe esa contradicción básica que hace la víctima de que los hechos, materia de su noticia criminal, que planteó incluso la Fiscalía, no fueron presenciados por testigo alguno. Con relación a esos audios aportados, efectivamente le asiste la razón a la Fiscalía para considerar que la Fiscalía procedió a un inicio de protocolo de cadena de custodia una vez que la autoridad investigadora pues tuvo conocimiento de esa aportación. También no paso por alto que la hoy víctima pues no es una conocedora del derecho, que supiera lo que tenía que hacer para resguardar y registrar conforme a lo que disponen los artículos 127 y 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que alude a la cadena de custodia. Sin embargo, la Fiscalía sí fue omisa en investigar la obtención, la confiabilidad y sobre todo la certeza que debería de tener ese dato de prueba si pretendía utilizarlo en su momento para el ejercicio de la acción penal y sobre todo para solicitar la vinculación a proceso. Por ello, desde la audiencia anterior me llamó mucho la atención que la Fiscalía fue omisa incluso en proporcionarme si esos audios contenían la fecha en la que se hicieron esos audios o fueron grabados esos audios.
En ese sentido no tenemos de cuándo son esos audios. Le asiste la razón también al defensor para considerar que existe duda si esos audios corresponden a un intercambio de comunicación entre la víctima y el propio imputado, porque no existen mayores datos que pudieran establecer de dónde provienen esas conversaciones, entre qué personas se estaba dando, para poder determinar si efectivamente fueron obtenidos y aportados de manera legal. La asesora jurídica ha mencionado ese principio de buena fe, que no paso por alto, como lo dije, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, pero ese principio de buena fe no lo podemos poner por encima de un principio básico de legalidad de cómo se obtienen los datos de prueba. Y esa es una responsabilidad del Ministerio Público, porque el artículo 21 de la Constitución Federal pues le asigna esa responsabilidad de investigar los hechos que se someten a su consideración, y la finalidad es que el Ministerio Público investigara de manera objetiva y exhaustiva. Se habla de que estos audios fueron resguardados, respaldados, además de que fueron enviados a una persona que se ignora quién es, que ni siquiera compareció en la carpeta de investigación, pero que fueron respaldados en una laptop, en una computadora. Me llama mucho la atención que esta noticia criminal inició, esta carpeta, desde el 13 de abril del 2022 dio inicio, y que en más de un año la Fiscalía nos solicitó verificar como acto de investigación, primero, la existencia de la laptop, segundo, la extracción de la información con el consentimiento de la persona que pudiera otorgarla, o en su caso solicitar la autorización a un juez de control federal para poder intervenir esa comunicación o esa información contenida en el laptop. De igual manera se toma en consideración que el Ministerio Público tampoco cita a la persona o no le recaba la entrevista a la persona que supuestamente respaldó, o sea, esa información. Me llama mucho la atención esta omisión también, de que supuestamente la persona que respaldó esta información en la laptop, siendo familiar de la víctima, teniendo el dato de la Fiscalía, ni siquiera le recabó su entrevista para ir corroborando las afirmaciones. Recordemos que se presume la buena fe de todo lo que menciona una víctima con relación a una noticia criminal, pero lo que se tiene que hacer es recabar datos que vayan corroborando, confirmando todos los extremos que se mencionan en una relatoría de hechos sobre un delito, y el Ministerio Público también fue omiso. Por tal motivo se desestima y no tomo en consideración este dato de prueba, es decir, estos audios, porque desconocemos su procedencia y su manera de cómo fueron recolectados, recabados. Y también me pronuncio sobre esa petición de nulidad. Por el momento considero que no estamos en posibilidad de declarar nulos esos audios, precisamente por la omisión de que el Ministerio Público no recabó mayor información para darle corroborar, tener con certeza, saber cómo se obtuvieron, quiénes intervinieron en recabar y en respaldar, para estar en aptitud, entonces sí, de pronunciarnos si lícitamente fueron obtenidos o no. Por lo tanto, también se desestima esos audios de video, esos audios, con relación a que tampoco resultan ser un dato de prueba que pueda corroborar las afirmaciones de la noticia criminal por parte de la víctima. Con relación al informe psicológico, efectivamente, no pasa por alto para este juzgador que los informes psicológicos no son datos de prueba que se equiparan a un dictamen en materia de psicología, que es muy diferente. Pero eso no implica que a través de los informes psicológicos, a través de la experticia de los psicólogos o psicólogas que realicen un informe psicológico, no puedan, de acuerdo a su experticia, establecer cómo llegan a impresiones o lo que la impresión le da después de tener una charla con las víctimas. Por lo tanto, a manera de ilustración, como bien lo señaló el defensor,
es de relevancia analizar las circunstancias establecidas en esta tesis aislada con número de registro digital 2024-457, 11ª época, tribunales colegiados de circuito, materia penal, libro 12, abril 2022, tomo 4, página 2792, que establece como rubro peritaje en psicología en el sistema penal acusatorio cuando de la verbalización que realiza la parte que ofrece ese dato de prueba se desprenda que el autor del dictamen relativo, lejos de emitir una opinión experta o técnica sobre los hechos, se limita a plasmar lo que le refirió a uno de los testigos, atento a los conocimientos científicos afianzados, el juez de control debe estimar que aquel no puede brindar algún apoyo a la hipótesis fáctica que pretende respaldar para efectos del dictado del auto de vinculación a proceso. Es decir, lo que establece esta tesis aislada es que aún hablando en concreto de un informe psicológico, está dando una opinión preliminar, una percepción que tiene la psicóloga después de tener una charla con la víctima. Y en ese sentido es evidente que para poder emitir una percepción, un informe de lo que pudo percibir de manera preliminar el psicólogo o la psicóloga, pues obviamente tiene que apoyarse en esos conocimientos científicos que tiene, plasmar, explicar por qué considera que el insomnio proviene precisamente de un posible acto de violencia familiar. Y eso, de la exposición que hizo del dato de prueba a la Fiscalía, no se habló nada de todas estas consideraciones científicas que realizan los psicólogos para dar una impresión psicológica que, repito, es de menor exigencia un informe psicológico, pero eso no implica que el psicólogo no establezca o plasme lo que lo ayudó a llegar a esa conclusión. Por ende, también se desestima ese dato de prueba en virtud de que la psicóloga no estableció qué circunstancias tomó en cuenta de acuerdo a su experticia para llegar a esa conclusión en el informe que elaboró y remitió al Ministerio Público. En ese sentido es evidente que estos datos de prueba, que son los torales, juntamente con la certificación del acta de matrimonio del imputado y la víctima, pues son los datos torales en los que se sustentó esta solicitud de vinculación a proceso. Y por lo tanto es evidente que a consideración de este juzgador, por las circunstancias ya mencionadas, pues no corroboran, no robustecen, ni siquiera aportan los indicios que se necesitan, indicios razonables de que los hechos acontecieron de la manera como la expuso el Ministerio Público, ya que sus datos de prueba, al hacer el ejercicio de análisis de ponderación como lo ordena el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no generan convicción en el de la voz para considerar que en este momento es posible iniciar un proceso penal al imputado. También la fiscal se refirió y se estuvo refiriendo a que habían precedentes de esta violencia familiar, es decir, de todas estas circunstancias que fueron narradas incluso desde el 13 de abril del 2022, de cómo fue el inicio del matrimonio y todos los cambios de comportamientos que se le atribuyen al imputado, de todas las circunstancias que se pueden desprender una serie de líneas de investigación sobre distintas formas de violencia familiar, que me llama mucho la atención que la Fiscalía ni siquiera investigó. Cuestiones de posible violencia económica, posible violencia sexual. Es decir, me llama mucho la atención que el Ministerio Público haya sido tan omiso en este tiempo de investigación inicial respecto a todas estas declaraciones y manifestaciones que hizo la víctima, que no hizo ningún acto de investigación. Y por eso incluso interrumpí a la fiscal, porque la fiscal es una parte técnica y tiene conocimiento que una vez que se fija los hechos materia de imputación, pues ya no se pueden modificar, por lo menos en esta audiencia inicial. Y lo único que la Fiscalía calificó como violencia familiar fueron los actos abusivos de poder relacionados con estas amenazas, con estos insultos, y que la propia fiscal fue clara
o la Fiscalía fue clara cuando plasmó que afectaban únicamente, o estábamos hablando de violencia psicológica. Por eso cuando la Fiscalía quiso introducir violencia económica, pues ya no es parte de la litis. Y como me he mencionado, de la noticia criminal se desprenden otro tipo de violencias que ni siquiera la Fiscalía se tomó el tiempo de abrir líneas de investigación por circunstancias y hechos que la señora ha mencionado, ha vivido durante todo el tiempo que estuvo cohabitando con el hoy imputado. Por lo tanto, todas esas circunstancias mencionadas por la fiscal relacionadas con esos precedentes de violencia familiar no impactan en la resolución, ni siquiera impactan en los hechos, ya que es la propia Fiscalía la que fijó la litis sobre las circunstancias del modo, de tiempo y lugar por los que se pretendía vincular a proceso penal al imputado. Bajo este aspecto es evidente que estas son las circunstancias que me llevan por el momento a dictar en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo las 11:07 del día de hoy, 9 de octubre del 2023, auto de no vinculación a proceso a favor del imputado Carlos García por el delito de violencia familiar, previsto y sancionado con prisión por el numeral 228 del Código Penal del Estado de Yucatán, denunciado por la víctima presente en esta audiencia. Quedan debidamente notificadas las partes del dictado de este auto de no vinculación a proceso, haciéndoles saber que es apelable en el plazo de 3 días. También, como consecuencia de este dictado de auto de no vinculación a proceso, quedan sin efecto las medidas cautelares que se impusieron en su momento al imputado. Sin embargo, tomando en consideración lo que dispone el artículo 230 del Código Penal del Estado de Yucatán, se requiere a la Fiscalía que emita medidas de protección a favor de la hoy víctima, como lo dispone el artículo 230 del Código Penal del Estado de Yucatán, ante esa noticia criminal que se presentó por diversos hechos relacionados con la cohabitación de la víctima y del hoy imputado, debiendo la Fiscalía informar a este juzgado en el plazo de 3 días hábiles qué tipo de medidas le determinó para la protección de la integridad de la víctima. Resuelto lo anterior, ¿alguna petición antes de cerrar con la audiencia, Fiscalía? Sí, señoría. Únicamente copia de audio y video y de el acta mínima de la audiencia con fundamento del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La asesora jurídica. Solamente la copia del audio y video, señoría. La defensa. En los mismos términos, su señoría, gracias. Con relación a las copias de audio y video y del acta mínima que se solicitan, se accede en términos del numeral 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues, señor imputado, me refiero también a la víctima, hoy se resolvió la situación jurídica por las situaciones que expliqué en esta resolución oral. He considerado no iniciar proceso penal en contra del imputado. Sin embargo, esto no está concluyendo, no es una resolución de sobreseimiento, simplemente consideré que los datos no me convencieron en este momento para iniciar un proceso penal por las situaciones legales que incluso son atribuibles a la Fiscalía. Sin embargo, pues como lo establece un artículo del Código Penal, la Fiscalía va a tener que dictar medidas para proteger a la víctima, así lo establece el artículo, y pues si usted no quiere tener mayor problema legal, pues lo que le comuniquen como medidas lo cumple, y pues lo que se busca es que no haya represalias, hay que protegerlas porque ellos tienen ese derecho al momento de que presentan una noticia criminal. Entonces, si no quiere tener mayor problema, evite cualquier contacto amenazante contra ella, ya sea de usted o por conducto de terceras personas. Esto es una disposición que está en el Código Penal. Bien, al no existir petición pendiente por resolver, se declara cerrada esta audiencia.